tengo que empezar desde lo básico, porque a lo mejor le estoy pidiendo algo que todavía no conozco. Así que no, tenemos que empezar desde lo básico. Si no nada más diría que son datos, pues como vamos a administrar bastante datos, ¿no? Pero hay que diferenciar los conceptos. Por diccionario sabemos que dato es la unidad mínima de información. Eso es definición que tenemos que tener tatuada. Es la unidad mínima de información. Pero también es un carácter, es una palabra, es un color, es un sonido, es un algo que por sí solo no tiene mayor significado. ¿Sí? Cuando yo veo este concepto o esta parte, ¿cuál es la diferencia entre dato, conocimiento e información? Les pongo el ejemplo de las secuencias en un pizza. ¿Sí? Espero que los que ya las tomaron conmigo lo recuerden. Y si no, ahorita se las recuerdo. Es como aquí nuestra secuencia. Si nosotros platicamos con amigos que tuvimos a lo mejor en la secundaria, en la infancia, y les decimos que estamos en X secuencia, pues para ellos solo es un dato, ¿sí? No tiene mayor significado. Si no pertenecen al instituto, ni les interesa, ¿sí? ¿Ya? Qué bueno, algo que me dijo, pero que para mí no significa nada, ¿sí? Y en el momento en que entran a UPIXA y en su clase de inducción les explican cómo lo que significan las secuencias, que el primer número es el nivel de las materias que están tomando, que la segunda letra implica la carrera en la que están inscritos o fueron aceptados, que el tercer carácter va a ser el turno y que al final es un número diferenciador del semestre, y dices, esa secuencia ya es información, ¿sí? Ya está dentro de un contexto que para mí significa algo, ¿sí? Y ya cuando pasan a segundo o tercer semestre, donde esas secuencias me sirven para tomar decisiones, donde yo tengo que meterme al SAES, bajar los horarios y buscar las secuencias que me interesan para ver qué puedo inscribir, ya se convierte en conocimiento, porque me ayuda a tomar decisiones, me da cierta ventaja competitiva a la hora de tener que armar mis horarios y ver cómo lo voy a utilizar, ¿vale? Entonces, si nos damos cuenta, la parte de ser información y ser conocimiento implica contexto, implica aplicación, implica cierto procesamiento y razonamiento. Yo no le puedo dar o garantizar información o conocimiento a una persona, ¿sí? Le puedo garantizar datos, y si esa persona tiene el contexto, esos datos son información, y si esa persona tiene la experiencia, esos mismos datos son conocimiento, ¿sí? Pero al final del día lo que yo sí puedo cuidar es la estructura del dato, ¿sí? Que el dato sea preciso, que el dato sea oportuno, que el dato esté relacionado con los datos que corresponden, ¿sí? Que no haya basura entre esos datos, ¿sí? Eso es lo que yo puedo cuidar. Por eso es que nosotros trabajamos en ese nivel, porque esta misma palabra para nosotros es una secuencia, ¿sí? En diferentes momentos y dependiendo de la persona puede implicar información y puede implicar conocimiento, ¿sí? Por eso vemos estos principales conceptos. Ahora bien, las bases de datos se trabajan dentro de los sistemas de información, ¿sí? Y como parte de los sistemas de información tenemos los bloques elementales, ¿sí? Los bloques elementales me dicen qué cosas conforman un sistema de información. Sistemas de información han existido siempre, con o sin computadoras, ¿sí? Ha habido sistemas de información desde que el ser humano tiene procesos y de información, tiene procedimientos, de que se hacen los censos antes de Cristo, ¿sí? Esos son sistemas de información, porque tienen todos esos bloques. ¿Qué bloques? Primero, personas que utilizan, que necesitan o que manejan, ¿sí? La información. Tenemos datos, ¿sí? Porque el dato es unidad mínima de información. Para que sea un sistema de información tiene que haber actividades bien definidas. Les decía, desde antes de Cristo se levantan censos.
de información. Hay redes de comunicación, ¿sí? Hay manera de que esas personas intercambien esos datos que implican el sistema de información. Y existe la tecnología que soporta el sistema de información. Que en ese entonces, pues a lo mejor era papel y tinta o lo que se haya utilizado, a lo mejor cincel y en piedra, yo qué sé, pero existía la tecnología. Entonces, sistemas de información hay con o sin computador, pero nosotros trabajamos sobre un bloque elemental en específico, que son los datos, ¿sí? Ese es el que vamos a tener. Si nosotros tenemos un sistema de información, es susceptible a utilizar una base de datos, cualquier sistema de información, ¿sí? Pero también tenemos que entender pues, las definiciones, ¿sí? ¿Qué es una base de datos? Hay muchísimas. Aquí solo puse algunas y eso muy viejitas, pero todas me hablan de que las bases de datos son conjuntos de información, son conjuntos de datos, ¿sí? Conjuntos de datos que además son compartidos, es decir, estas bases no son para una sola persona. Una base de datos se piensa porque interactúa con varias personas, con varios perfiles de personas, ¿sí? Y además están lógicamente relacionados, no son datos en bruto, ¿sí? Datos al azar, son datos que fueron analizados y seleccionados para cierto fin, ¿sí? Y además existen en algún lugar, están memorizados en alguna parte. Entonces por eso las bases de datos no pierde el sentido la definición de base de datos el que esté en mi computadora, que esté en una USB o que esté en la nube, sigue siendo una base de datos, ¿vale? Ahora bien, hay dos características importantes que yo necesito evaluar, ¿sí? Para determinar si un sistema de información amerita una base de datos, y son esas dos, ¿sí? Volumen de información y persistencia de los datos. No sé si lo comenté en algún momento, pero les decía ayer que como requisitos de las materias en sus unidades de aprendizaje, o no sé si lo comenté, viene siempre en todas las materias, en todos los planes de estudio, en todas las unidades de aprendizaje, las materias que anteceden a cada materia, porque hay conocimientos que tenemos que tener previos para poder aprender correctamente cada unidad. Por ejemplo, para esto, yo les dije, administración no la podemos cursar si no hemos aprobado construcción, ¿sí? Si no tenemos los conceptos básicos de bases de datos, no podemos administrar lo que no conozco, ¿sí? Y llevarla a la par es muy pesado, por eso también les recomendaba ayer, si alguien por casualidad metió las dos, no lo haga, ¿sí? Importen de bajar esta, cursan primero construcción y van a aprender mejor. La persistencia de los datos quiere decir que las personas que utilizan el sistema de información necesitan que esa información permanezca, que exista, que se guarde, que se resguarde para posteriormente poderla consultar. También llevan ustedes por ahí, o van a llevar, me imagino, algo de legislación informática, donde les expliquen que la información tiene vigencia, ¿sí? Que en cuanto yo utilizo, por ejemplo, sus trámites de inscripción, ustedes saben que sus papeles, sus cardex, físicamente existen en algún lugar y que la escuela está obligada a mantener esos papeles por años, ¿sí? Que si pasan 10, 15 años y ustedes regresan a la escuela y solicitan una constancia, una boleta, la escuela se las tiene que dar, porque la información tiene que permanecer, ¿sí? Eso es la persistencia, que la información tiene que perdurar a través del tiempo, porque alguien lo va a requerir, ¿sí? Cuando tenemos sistemas donde se requiere que alguien consulte la información del año pasado, de hace 2 años, de hace 5 años,
estamos hablando de que necesitamos una base de datos, ¿sí? Porque el manejo de la información en el tiempo se vuelve complejo, ¿sí? Y además también el papel se deshace, ¿sí? Y la tinta se va borrando, entonces necesitamos un almacenamiento apropiado. Y el volumen es la cantidad. Y es que aquí tenemos también, me llega a pasar, cuando estamos en la materia anterior que quieren crear bases de datos o tablas con 2 o 3 datos. Eso no tiene mucho sentido, ¿sí? Si yo hablo de una base de datos para una tienda, ¿para qué crearía una tabla que se llame tienda, que tenga el nombre de la tienda, la dirección de la tienda, el encargado de la tienda? Si la tienda es una, la dirección es una y la persona es una, ¿sí? Eso no es volumen de información, eso es una constante que no necesita una creación de una estructura de una tabla, ¿sí? Cuando ya hablamos de volúmenes de información es porque hablamos de más personas, de que hay flujo de información y que constantemente se están creando nuevos datos, que yo necesito almacenar las diferentes ventas que se realizan en la semana, ¿sí? En el tiempo. Cuando ya el volumen me sobrepasa, entonces ya requiero una base de datos. No sé si ustedes han observado que en las pequeñas tiendas, farmacias, papelerías, negocios que están cerca de casa, a veces las personas llevan sus registros en cuadernos, ¿sí? Compras algo y anotan en su cuaderno, y está muy bien, es su forma de llevar su orden. Pero cuando ya eso se les complica porque no llevan el correcto registro, el protocolo no es correcto porque a lo mejor cambian turnos, a lo mejor está primero una persona, luego llega otra, a quien no anotó bien las cosas, eso ya también empieza a ser complicado. Además, entiéndanse que las bases de datos, por ahí lo vamos a ver ahorita que vemos el proceso de ingeniería de software. Me adelanto tantito y ahorita me regreso. ¿Sí? Las bases de datos no termina el trabajo cuando entregamos el proyecto. Por ejemplo, cuando desarrollamos, pues entrego el proyecto y ya está. Creé mi aplicación, la entrego y ya terminé. En las bases de datos no. En las bases de datos todavía hay mucho trabajo después de. Sí trabajamos en la parte de modelado o diseño, en la parte de desarrollo o construcción, en la parte de despliegue o implementación, pero además ahí empieza lo más interesante. Cuando una base de datos o un sistema ya se pone en marcha y empieza a haber el flujo de trabajo diario, las bases de datos entre más crezcan son más ricas, más, ¿cómo decirlo? Se vuelven un activo de la empresa. ¿Por qué? Todavía me parece que por el semestre no llevan materias de investigación de operaciones, pero las van a llevar. Esas materias son muy interesantes, muy divertidas, sobre todo para los pronósticos. Entonces, fíjense, una empresa que tiene una base de datos y que implementa un sistema de lo que sea, ¿sí? Puede ir guardando su información de lo que compra a proveedores, de lo que vende, de lo que le paga a sus empleados, ¿sí? De las comisiones y demás. Y conforme van pasando los años, esa información la puede transformar en estadísticas que le permiten planear mejor el siguiente año, ¿sí? Por ejemplo, si yo ya sé por números, sobre todo por números, que en cierta época un producto no se vende, tengo el respaldo para decidir que no lo voy a comprar en cierto tiempo y lo voy a comprar en otra temporada donde se venda más. O voy a implementar estrategias de mercadotecnia para que se venda más en esa época porque estoy viendo que no se vende. Pero ya lo hice con base en información real, no en información inventada, ¿sí? Entre más años pasan, esa información se vuelve más confiable. Estas materias se van a llevar en el de investigación de operaciones. Por ahí hay una que se llama simulación, ¿sí? Simulación de sistemas. Es buenísima esa materia. Obviamente al principio les va a hacer choque en el cerebro y es la aplicación de las matemáticas que no les gustan. Pero
Si lo logran captar, es buenísima la materia. Y ahí van a ver que entre más corridas o entre más grande el volumen de información, la precisión es mayor. Entonces, lo mismo pasa con las bases de datos. Entre más años tengas de información, mucho más precisa es la información que respalda la toma de decisiones. Y son más interesantes todos los cruces que podemos hacer con la información. De ahí que estas materias son el soporte de la inteligencia de negocios, de la minería de datos y de la analítica de datos. ¿Sí? Eso a lo mejor todavía no saben qué es, pero seguramente lo han escuchado. Porque últimamente ya se han más carreras, más diplomados, donde se escuchan esos términos. ¿Sí? Pero el fundamento es todo esto. ¿Sí? Hacer correctamente la base de datos. Ahora sí me regreso. Ahora bien, los avances de las bases de datos van en este sentido. Los más antiguos pues son ficheros, archivos y árboles. Lo más cercano a ese tipo de bases de datos que conocemos pues es como nos organizamos nosotros. En una carpetita metemos archivos y eso es un sistema de archivos, ¿sí? Pero estos archivos en su momento eran archivos planos, como si fueran TXT, ¿sí? Aquí, por ejemplo, siempre les pregunto, en lógica de programación o en alguna de las programaciones que ven, ¿habrán hecho algún ejercicio donde almacenan un dato en un archivo? ¿Sí lo han hecho? Y les pide que hagan un cálculo y lo guarden en un archivo, ¿sí? Ese archivo es un archivo plano, que yo puedo abrir por fuera y no pasa nada, ¿sí? Eso pasaba con esas bases de datos. Yo podía acceder a los programas por fuera, abrir el archivo de la información y eso siempre es un riesgo. ¿Qué pasa cuando yo abro un documento de Word? Lo puedo modificar, ¿cierto? Y si yo me equivoco, me recargo, borro o lo que sea, ¿me dice que me equivoqué? No me dice nada, igual que Excel. Si yo escribo mi nombre en mayúsculas y lo vuelvo a escribir en minúsculas y lo vuelvo a escribir con mayúsculas y minúsculas y lo vuelvo a escribir con un espacio en blanco, no me dice nada, ¿sí? Es lo mismo que pasaba en esas primeras. Y la parte de árboles tiene que ver con cómo se guardaba la estructura de esos archivos, como árboles. Carpetas dentro de carpetas dentro de carpetas para llegar al archivo físico que contenía la información, ¿vale? De esos ya no tenemos. El último que vi fue por 2001 y era Fox Pro. Por ahí me imagino que les sonara. Si es que hacen, les voy a dejar por ahí una tarea donde es investigar manejadores de bases de datos y van a encontrar por ahí uno que se llamaba Fox Pro. Fox Pro por ahí de 2001 estaba basado en archivos, ¿sí? Si tú buscabas en el directorio, físicamente podías ver el archivo y abrirlo con TXT y ya, lo editabas y no te decía nada, no había seguridad. Entonces, bueno, en ese entonces era funcional, pero tenía muchos problemas, sobre todo de seguridad. Luego a la par viene el desarrollo de software, ¿sí? Y la programación también avanza y surgen las bases de datos relacionales que a la fecha funcionan. Por eso puse una línea, porque de ahí para acá es todo lo que existe, ¿sí? Existen bases de datos relacionales, existen bases de datos distribuidas. En su momento se habló de bases de datos orientadas a objetos y actualmente tenemos bases de datos no SQL o no relacionales, ¿sí? Pero ninguna sustituye a la otra. Son complementos y conceptos distintos. Bueno, vamos a empezar con la primera. Las bases de datos relacionales, ¿sí? Las bases de datos relacionales se empiezan a trabajar con fundamentos matemáticos. La primera persona que publica trabajos acerca de las bases de datos relacionales es el Dr. Koch, que también por ahí lo vamos a mencionar y también van a hacer por ahí una tarea que son las 12 reglas de Koch. Este señor era matemático, doctor en matemáticas, y empieza a ver que existen similitudes, ¿sí? O características que tienen los grandes bancos de datos que se parece a cómo trabajan los conjuntos. Eso sí lo han visto en matemáticas, los diagramas de Venn, ¿sí? Los conjuntos
puntos, uniones, intersecciones, complementos y demás. En eso se fundamentan las bases de datos relacionales. Y de ahí empieza muchísimo trabajo, no solo de él, sino de otras personas, otras universidades, se involucran obviamente instituciones privadas, y surgen los conceptos de bases de datos relacionales. ¿Sí? Ya lo veremos un poquito más adelante. Esas bases de datos relacionales tuvieron varias evoluciones, ¿sí? Porque además surgen a la par del boom de la tecnología y de la programación, de las redes, de la seguridad y demás. Entonces se van mejorando, pero el fundamento es lo mismo, ¿sí? Las matemáticas y el álgebra relacional. Por eso es que han sido tan sólidas a la fecha, ¿sí? Y me atrevería a decir que el 60% de las bases de datos actuales son relacionales, ¿sí? Y además se complementan con las no SQL, no se sustituyen, ¿vale? Trabajan en conjunto. Luego viene a la par conceptos cuando ya empiezan a trabajarse en red. Cuando se empieza a trabajar en red, se habla de, en ese entonces las computadoras eran muy caras, ¿sí? Muy caras. De hecho, yo me atrevería a decir que las computadoras que antes había, que ocupaban cuartos completos, no tenían ni la capacidad que tiene un celular de la actualidad, ¿sí? Eran muy lentas. Entonces se hablaba de distribuir el procesamiento, ¿sí? Y entonces, por eso surgen las bases de datos relacionales. Distribuidas. Una base de datos distribuida es una base de datos lógica. Es lo mismo, se pensó igual, pero físicamente se hacen ciertas configuraciones para distribuir el procesamiento, para que unas cosas las procese un servidor y otras cosas las procese otro servidor. Y a la fecha también existen las bases de datos distribuidas como forma de trabajo para optimizar los equipos físicos, ¿sí? Se deja cierta parte de las bases de datos en un servidor y otra parte en otro. Y se hacen simplemente configuraciones, pero lógicamente sigue siendo el mismo esquema de base de datos que se analiza y se diseña y se planea, ¿sí? Ese es el proceso. También por ese entonces sale la programación orientada a objetos. Y como tiene mucho impacto, por ahí llegó a pensarse que las bases de datos relacionales iban a ser sustituidas por las bases de datos orientadas a objetos. Pero resultó que las bases de datos relacionales soportaban los conceptos de la orientación a objetos. Simplemente se mejoraron las interfaces para adecuar estos conceptos, ¿sí? Entonces ya no hubo necesidad y bases de datos orientadas a objetos no existieron. Siguieron siendo relacionales, pero se mejoraron a una nueva generación de bases de datos relacionales, ¿sí? Y a la fecha sigue. Luego, ¿qué pasa? Tiene esta parte de Internet, ¿sí? Donde la necesidad de acceder con más rapidez y velocidad a la información ya es un problema. Porque algo que tienen las bases de datos relacionales es que cuidan mucho la estructura. No sé si ustedes se dieron cuenta que cuando creamos llaves primarias y foráneas, se condiciona el borrado, se condiciona la edición, se condiciona la inserción, ¿sí? Yo no puedo insertar una venta si no tengo registrado un producto. Yo no puedo borrar una venta si tiene detalles de venta asociados, ¿sí? Existen candados, ¿sí? Existen vínculos, ¿sí? Que se generan en las bases de datos relacionales que hacen que el que viaje la información, que se valide esa operación, se alente un poquito el procesamiento. Hace mucho tiempo, cuando yo empecé a trabajar, trabajamos con el sistema contable del Instituto Politécnico Nacional. Llevar la contabilidad del instituto es un monstruo de información. El Politécnico tiene más de 100 unidades académicas, más de 100 escuelas como PIXA, entre vocacionales de nivel superior, de posgrado y de investigación, ¿sí? En diferentes estados de la República. Pero la contabilidad la hace un área, una sola, ¿sí? En Zacatecas, en un periodo en específico. Entonces, en ese entonces, hace muchos años, ¿sí? Hace muchos años,
Ya tengo edad para ser su mamá, imagínense hace cuántos años. La contabilidad se llevaba a mano, ¿sí? Entonces, había todo un piso que llevaba la contabilidad del Politécnico. Entonces, se estaba trabajando en ese entonces, era Oracle, como en su versión 4. Todavía era por línea de comandos, era una pantallita azul, no tenía interfaz gráfica. Y estábamos haciendo, estaba en la transición del 4 a la 6, una versión 6 de Oracle. Y Oracle tiene herramientas de desarrollo, sus design, sus forms, sus reports. Ahora que saben un poquito de programación, sabrán que una cosa es la interfaz, la pantalla, el formulario, y otra cosa es el reporte, ¿sí? el PDF, la estadística, lo que se muestra. Entonces, para ese entonces, no sé si han convivido con contadores, pero son algo especiales. No les gustan los reportes sintetizados y bonitos. Les gustan los reportes con Arial 4, margen de 2 milímetros y todos los datos de 100 hojas. Quieren todo ahí. Entonces, cuando ellos hacen la contabilidad, les decía que esto es un piso, era todo un piso, ahora ya no. Capturaban una póliza de una escuela, ¿sí? Y querían ver reflejado en los estados financieros. También van a llevar materias de contabilidad para que tengan una idea de lo que es un estado de resultados, un balance y demás. Querían verlo reflejado ahí. Ustedes saben que el principio de la contabilidad es que todo tiene que cuadrar, ¿sí? Todo tiene que cuadrar, en pesos y centavos, no se les puede perder ni un centavo. Entonces, se llevaban ese entonces a la par las dos, lo hacían a mano y estaban probando el sistema que nosotros hicimos. Y lo querían ver en el reporte. El trabajarlo así, el reporte se generaba en tiempo de ejecución. Metes el dato, quieres el reporte. Estamos hablando de reportes de 300 hojas, ¿sí? Con Arial 4 y margencitos y bien chiquitos. Es muchísimo, un mundo de datos. Y tardaba en procesarse ese reporte como medio minuto, ¿sí? Ahorita para ustedes traten de esperar medio minuto y se desesperan, ya quieren usar la computadora, ¿sí? Nuestra paciencia ya no tolera medio minuto. En ese entonces era rápido, ¿sí? Era rapidísimo. Y aún así queríamos mejorarlo. Entonces analizamos reporteadores, diferentes reporteadores. Y una solución era montar un servidor de reportes, pero lo que se perdía ahí por el tiempo, digamos que se actualizaba en segundos, pero era porque el reporte solo se generaba una sola vez en el día. Tú calendarizabas la generación de reportes y simplemente consultabas lo que ya estaba. Entonces eso no querían los usuarios, porque si metían el dato, estaban checando el reporte pasado, sin ver el dato que acaban de capturar. Y fue precisamente en ese entonces que sale toda esta parte del internet y de las redes sociales y que todo el mundo lo quiere rápido y ya. Entonces las bases de datos relacionales no responden así, porque las bases de datos relacionales cuidan muchas cosas, cuidan la integridad referencial, ¿sí? Y surge precisamente, y además también se cruza con que hay muchas personas que no cursaron materias de bases de datos y no lo entienden, ¿sí? Porque a muchos se les complica entender esta parte. De hecho, ustedes lo habrán pasado cuando hacen consultas o cuando hacen estructuras, pues no es tan sencillo. Si es que vieron álgebra relacional, no es sencillo entender el álgebra relacional. Y toda la documentación estaba en ese término, en términos de álgebra relacional. Si no lo han visto, no se preocupen, también traigo por ahí un par de diapositivas para que vean lo divertido que era el álgebra relacional. Y entonces hablan de bases de datos no estructuradas, pero surgen con la herramienta que quieren soportar, ¿sí? Es decir, surge Facebook y saca su manejador no relacional que administra sus datos. Surge Twitter y también plantea cómo quiere trabajar sus datos. O sea, cada quien hizo lo que quiso. No pasó como en las bases de datos relacionales,
que hubo un consenso, que hubo un trabajo conjunto, que hubo un acuerdo, que hubo un estándar. Con las bases de datos no SQL no hay estándares, hay diferentes, todos son diferentes. No puedes hablar de bases de datos no relacionales de forma general. Como yo les decía en mi materia anterior, vemos SQL, pero lo pueden trabajar con lo que quieran. Pueden trabajar Oracle, pueden trabajar Server, pueden trabajar MySQL, pueden trabajar MariaDB, pueden trabajar Postgres, pueden trabajar lo que quieran y sirve porque lo que estamos viendo es estándar. En las no relacionales no es así. Ahí hay muchas formas de trabajarlo. Ahí sí, si quieres aprender un método, te casas con la herramienta porque no hay mucho de dónde escoger. Y no te sirve si quieres trabajar con otra herramienta, ¿sí? Además de que la información es menos. En su caso, nosotros queríamos una materia exclusiva para bases de datos no SQL y la pedimos, pero no nos la dieron. O sea, cuando la pedimos nos dijeron, sí, está muy padre, tienes razón, sí se necesita. Pero cuando nos regresaron la malla curricular con las materias autorizadas, pues no nos la dieron. Entonces, por eso ahí hay un pequeño hueco. No se ven como tal las bases de datos no SQL. Se mencionan en conceptos, se mencionan en teoría, pero no se pueden dar en una o dos clases. Necesitas todo un semestre para entender cómo se trabaja cada una de estas bases, ¿verdad? Pues ahí, ¿qué les digo? Ese nombre de jefe de carrera, una disculpa porque no hizo su trabajo, ¿okay? No la defendió como debía defenderla y no nos la autorizaron. Ahí hay un hueco. Entonces ahí sí les va a tocar, si les gusta trabajarlo, estudiarle porque no hay nada, no hay mucho, aquí no hay mucho para eso y es lo que hay. Pero las bases de datos no SQL no cubren toda la necesidad de un proyecto, cubren la necesidad de acceder a cierta información. De hecho, fíjense en las aplicaciones de los bancos, ¿sí? Nosotros tenemos, si ustedes han tenido o les han pagado en algún banco con tarjeta o si han sido becados, pues saben que tenemos está nuestra información. Como tal existe en una base de datos relacional, pero yo también puedo desde mi teléfono hacer una recarga, hacer una transferencia, hacer un pago, pero para hacer ese movimiento no voy hasta la base de datos relacional a hacer mi operación. También hago uso de bases de datos no relacionales y al final cae en una base de datos relacional. La operación la hice con una no relacional, pero al final cayó en una base de datos relacional. Entonces lo que quiero que entiendan, una no es mejor que la otra. Cada una tiene su propia funcionalidad y se complementa dependiendo de la necesidad. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Seguros? Manos arriba. Quídense, porque está muy difícil esto. Si quieren, párense tantito, porque sí está. Tenemos mucha teoría. ¿Sí? ¿Qué hora es? Avísenme cuando sea la hora para que les dé 10 minutos. Seguimos 20 y les doy 10. Bueno, 15. 15 minutos me avisan, ¿va? Y les doy 10 minutos. Silencio, ahora sí. Están nerviosos. Pero sí me gusta intimidarlos, son muy divertidos. Entonces, bueno, regresamos. Ustedes también llevaron materias de ingeniería de software, ¿sí? En ingeniería de software entienden o ven todo el proceso de ingeniería. Se los explican en general y además hay muchas materias que van desmenuzando este proceso, ¿sí? Llevan requerimientos, llevan diseño y llevan pruebas y no sé qué más. Pero complementan todo el proceso de ingeniería de software con diferentes materias, ¿no? Y al final, hay dependiendo de la metodología, dependiendo del ciclo de vida, son las etapas, pero al final ya está resolviendo un problema, ¿sí? Así es como se han diseñado todas las metodologías de ingeniería de software.
buscando solucionar un problema. Primero entiendo el problema, luego planteo la solución, ejecuto lo planeado y verifico que logré lo que quería. Y en toda la ingeniería de software siempre es lo mismo. Hay un análisis, una planeación, un diseño, un modelo o modelado, una construcción, una implementación o despliegue, más o menos etapas dependiendo de la metodología, el ciclo de vida, y eso no me voy a meter porque ya lo vieron, ¿sí? Y entonces yo tengo que saber en dónde empiezan las bases de datos, para saber en dónde empieza mi trabajo. Y resulta que las primeras etapas difícilmente nos invitan y tenemos algo que ver, ¿sí? Primero se arreglan con el cliente, negocian con el cliente, se ve qué es lo que quiere el cliente, se acuerdan tiempos, fechas, precios y demás, y ya hasta que estamos en el modelado, entonces si ya me dicen, este es el problema, preséntelo, ¿sí? Y dime qué necesitas. Y yo tengo diferentes cosas que hacer en estas etapas, ¿sí? En la parte de comunicación o análisis, pues no tengo gran participación. Si me invitan, puedo ir de oyente y puedo a lo mejor hacer alguna observación desde ahí de si se puede o no se puede. Pero no es como tal trabajo del administrador de base de datos, ¿sí? No es su trabajo. Escuchamos y si acaso damos una opinión, pero no hay gran cosa que hacer. En la parte de planeación, si acaso me pedirán tiempos, ¿sí? En base a la problemática, más o menos me pedirán tiempos, me pedirán costos, me pedirán requerimientos de hardware, requerimientos de software, pero tampoco tengo nada que hacer, ¿sí? Es realmente en el modelado o en el diseño donde ya me tengo que sentar y materializar lo que me están pidiendo. ¿En qué? En un diagrama de clases, en un modelo relacional, en un esquema, ¿sí? En un algo. Y en la construcción, pues ya como tal, ya es en el hardware, con el software correspondiente, ¿sí? Con el lenguaje que se requiera, lo que me estén pidiendo. Y en cuanto al despliegue, pues tengo que hacer como tal la instalación, ¿sí? La preparación y entregar a punto la base de datos para que se trabaje, ¿sí? Dentro del proceso de software, esas son las intervenciones del administrador de base de datos. Pero les decía que no se queda ahí, todavía hay mucho más, ¿sí? Ahí empieza, ahí es una parte, es la mitad, es lo que se ve en la materia anterior. De aquí en adelante hay mucho más trabajo, ¿sí? Hay que estar haciendo más reportes, más cruces de información, respaldos, recuperaciones de información, a lo mejor migraciones, a lo mejor una base de datos relacional, a lo mejor un espejo, a lo mejor muchas cosas, ¿sí? Más procedimientos almacenados, implementar triggers, hacer otras cosas, una bitácora, ¿sí? Hacer otras cosas. Y eso es lo que tiene esta materia. También tiene que quedar claro y tenemos que entender que cuando hablamos de la base de datos, hablamos de la base de datos en dos sentidos, ¿sí? Una base de datos física y una base de datos lógica. Cuando yo hablo de la base de datos lógica, estoy hablando del diagrama, ya sea de clases o relacional, el esquema, de cómo lo planeé, cómo quiero que exista la base de datos. Y la base de datos física, ¿sí? Ya es la construcción de esa base de datos lógica, ya es el archivo de SQL, ya es el comando que materializa la tabla, ¿sí? Ya es que existe, ¿sí? Tenemos esas dos partes. Cuando yo les hable de su base de datos lógica, estoy hablando de su diagrama, de su esquema, ¿sí? Del dibujito que hicieron para ver qué tablas van a tener, de qué tipo van a ser, qué atributos va a tener, cómo va a estar relacionado, ¿sí? Y cuando les hable de la base de datos física, ya es en el manejador, ya es construida la tabla, ya es con datos, ya es con llaves primarias, ya es con llaves foráneas. ¿Sí se entiende? Sí. Además, también seguramente vieron estos conceptos. Diccionario de datos, ¿sí? No, qué mala maestra. El diccionario de datos, ¿sí? Lo hagan antes o durante, pero se hace un diccionario de datos. Cuando nosotros creamos una tabla, tenemos que decir cómo se llama.
Tenemos que decir qué campos tienen. Tenemos que decir cómo se llaman esos campos. Tenemos que decir de qué tipo de datos son. Tenemos que decir qué tamaño tienen. Tenemos que decir si es llave primaria, si es llave foránea, si aceptan nulos, si va a ser autoincremental, un montón de cosas. Eso es un diccionario de datos. Son los metadatos. Y un metadato son datos sobre los datos. ¿Sí? Entonces, lo hayan visto aisladamente o cuando crearon una tabla, pero lo tuvieron que haber hecho. ¿Sí? Porque todo manejador se lo pide, ya sea por línea de comandos o utilizando un asistente, pero todo manejador requiere eso para poder crear una estructura. ¿Hasta aquí todos bien? Y tenemos también, que seguramente se dieron cuenta, que hay tipos de datos estándar que ya venían manejando en sus materias de programación. Hay numéricos, hay caracteres, hay fechas, hay booleanos, hay de muchos tipos. Pero cuando hablamos de un manejador de base de datos, hablamos de tipos de datos en específico para cada manejador. Todos los manejadores utilizan caracteres, pero no todos utilizan los mismos tipos de dato carácter. No todos los manejadores tienen un bar chart 2. No todos los manejadores tienen un booleano. No todos los manejadores tienen tipo money. ¿Sí? Hay tipos de datos específicos para cada manejador. Entonces, ¿hay compatibilidades? Sí, pero algo que yo debo de revisar siempre es con qué manejador estoy trabajando y qué tipos de datos admite. ¿Sí? Porque sí, hay muchos numéricos, pero ¿qué numéricos son los que me acepta mi manejador? Ahí también de una vez se los digo porque también se los dije a los anteriores. Los booleanos son mis favoritos, porque no hay booleanos en todos los manejadores, pero cada manejador tiene su forma de suplir un booleano. Ten mucho cuidado con el manejador que eligen, porque siempre les voy a pedir que me creen una columna de tipo booleano o que hagan algo con un booleano, porque no hay booleanos y tienen que saber cómo resolverlo. Entonces eso es importante. Tengo una duda, nunca he visto si en los administradores de bases de datos tú puedes crear tu propio tipo de datos. No. ¿No se puede? No. A menos que sea, por ejemplo, lo que es MySQL, que es libre. Si tú desarrollas una versión de MySQL, pues entonces sí, ¿no? Porque estás desarrollando el manejador. Pero te estás basando en algo que ya existe. Ahí sí podrías crear tu tipo de datos. Pero ya como tal en un manejador que sea server y yo crear mi tipo de datos, no hay manera. ¿Sí? Es lo que te ofrece el proveedor. ¿Sí? Eso son los tipos de datos. Ahora, esos son conceptos básicos. El primer modelo que tuvieron que haber visto es el modelo entidad-relación. ¿Sí? El modelo entidad-relación tiene como característica que es un modelo conceptual. ¿Sí? Y por ahí algunos compañeros mencionan o trabajan el modelo entidad-relación extendido. ¿Sí? El extendido ya es un modelo lógico, pero el modelo entidad-relación como tal solo es conceptual. Es decir, yo analizo una problemática, determino los conjuntos de datos, cómo los voy a organizar, y les llamo en este caso entidades, relaciones o atributos. Pero como tal, no me sirve para yo crear una base de datos. Me sirve para entender cómo está estructurada, pero no está listo para implementarse. Necesita todavía más trabajo. Si el modelo entidad-relación lo llevaron al modelo entidad-relación extendido, entonces sí, el extendido ya lleva más reglas.
ya puede normalizarse, ya se puede utilizar dentro del modelo relacional. Así simple, no. ¿Sí? Objetos básicos del modelo entidad-relación. Primero, entidades. ¿Qué son las entidades? Los rectángulos. ¿Sí? Rectángulos. Yo veo rectángulos, sé que es una entidad. ¿Qué es una entidad? Puede ser un lugar, una cosa, algo de lo que yo tengo información. Si yo digo alumnos y alumnos yo tengo boleta, nombre, dirección, teléfono, correo, alumnos es una entidad, ¿sí? Porque es un algo de lo que yo tengo información, ¿sí? Eso es una entidad. Entonces, físicamente es un rectángulo. Y también hay tipos de entidades. Hay entidades regulares o fuertes y entidades débiles, donde yo tengo entidades que por sí solas tienen sentido y entidades que si desaparecen no pasa nada. Por ejemplo, un banco, ¿sí? Un banco y sus sucursales, el ejemplo que estaba por ahí en las otras diapositivas. Si yo quito el banco, las sucursales pierden sentido. Pero si yo quito una sucursal, el banco sigue teniendo sentido. Entonces la entidad fuerte es el banco, la entidad débil es la sucursal, ¿sí? Y más o menos de eso van las entidades fuertes y débiles. También en el modelo entidad-relación existen los atributos, que son los ovalitos, ¿sí? Este es un modelo que nos explica un sistema con rectángulos, ovalitos y palitos, y ya, para entender cómo funciona. Estos atributos son las características o lo que describe a las entidades. Si yo digo que hay una entidad, no sé, perros, ¿sí? Sus atributos son los atributos que tiene un perro. Edad, no sé, tamaño, color, nombre, ¿sí? Etcétera. Esos serían sus atributos, las características, ¿vale? Y estos atributos pueden ser de varios tipos. Los atributos pueden ser obligatorios, que son aquellos que toda entidad tiene, ¿sí? Toda entidad tiene, no podemos omitirlo, y su contraparte, que son los opcionales, ¿sí? Que pudiera o no tener cada entidad. Aquí, por ejemplo, dicen, todos tenemos edad, ¿sí? Todos tenemos nacionalidad, pero no todos tenemos teléfono, sobre todo si son, no sé, menores de edad o niños de primaria, pues no tienen teléfono, es opcional, ¿sí? Eso es un tipo de atributos, opcionales y obligatorios. También los atributos, de alguna manera, pueden ser monovaluados o multivaluados. Monovaluados es cuando el atributo solo tiene uno de esos, solo tenemos un nombre, un teléfono, una dirección, una fecha de nacimiento, ¿sí? Y el multivaluados es cuando podemos tener varios, ¿sí? Yo podría tener varios números de teléfono, el de mi casa, el de mi tele, el de mi celular, el del trabajo, esos son multivaluados, ¿vale? También los atributos pueden ser derivados, es decir, que yo los puedo calcular con un dato previo. Si yo les pido, y yo digo, tengo una entidad, maestros, profesores, y esta entidad tiene un atributo que se llama fecha de nacimiento, yo puedo calcular la edad de los profesores, porque tengo a partir de esa edad cómo calcularlo. Igual, por ejemplo, cuando vamos a comprar algo a la tienda, yo ya tengo el precio del producto. En cuanto pasa a cobro, sé la cantidad, sé si se lleva 1 o 2, yo puedo calcular lo que me va a pagar por esos 2 o 3 productos. Ese es un campo calculado, ¿vale? Los atributos también pueden ser simples. Este no lo cambio porque siempre me gusta explicarles. Simples es cuando no lo puedo dividir, ¿no? El atributo ya no lo puedo dividir, pero el compuesto sí. Hace mucho tiempo, también hace mucho tiempo, voy a llorar, no había tipos de dato fecha. Fíjense que triste mi vida. Y lo logré amar. No había tipos de dato fecha. Y teníamos que validar una fecha. Teníamos que dividirla. Dividir el día, mes y año
Compuesto es cuando se puede hacer. Ahora ya no. Ahora la fecha no es compuesto. ¿Por qué? Porque existe un tipo de dato que soporta las fechas. ¿Sí? El tipo de dato ya me diría que esa fecha no es válida, que esa fecha no existe y que yo estoy mal. ¿Sí? Ahorita ya no, pero en ese entonces sí. Y también hablamos en este sentido del modelo de la relación, que yo puedo distinguir si hay algún atributo clave, ¿sí? Pero nada más. No hablamos de llaves foráneas, hablamos de claves, solo claves, ¿sí? En el modelo entidad-relación, donde una clave es un atributo que hace único un registro, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo mi número de empleado. Como maestra eso me hace única, ¿sí? Me distingue entre todos los maestros. Pero también fui alumna y todavía tengo mi número de boleta. Eso me distingue entre todos los alumnos, ¿sí? Eso es un atributo clave, pero no es obligatorio distinguirlo en el modelo de entidad-relación, porque solo es conceptual. Si yo lo alcanzo a ver, si yo lo noto, si yo lo percibo, ya, ¿sí? Y existe el factor de relación. Es un rombo, ¿sí? El rombo. Entonces hasta ahorita tenemos los rectángulos, que son las entidades, los óvalos, que son los atributos, y los rombos, que son las relaciones. En este caso, las relaciones para este modelo son los verbos de asociación entre entidades. No sé si ahorita me adelanto para que vean. Aquí tenemos una relación. Me dice que yo tengo una entidad de alumnos y una entidad asignatura, pero la relación me dice cómo están vinculados esas dos entidades. Dice que un alumno estudia asignatura. Eso es la relación, un verbo de asociación, algo que me dice, me describe cómo están vinculadas esas entidades. ¿Pasaron los 15 minutos? Sí. Les doy 10 minutos, ¿vale? En lo que pueden platicar y al baño para retirarse. Yo respiro a tomar agua. Seguramente vieron algo similar porque tenemos el tomaron y no quiero saber porque no los veía igual a los compañeros que empiezan a notar sus penas de que no aprendían nada. Entonces quiero pensar que los compañeros hacen su trabajo y que siguen los acuerdos de la academia y más o menos los pasos para el modelado que se tuvieron que haber visto es primero leemos la problemática, entendemos el problema, hacemos una lista, ¿sí? Donde identificamos entidades, atributos, construimos una matriz de relaciones, hacemos nuestro primer diagrama donde identificamos, confirmamos los atributos y podemos identificamos claves, creamos nuestro primer esquema de diagrama entidad-relación donde dibujamos nuestros rectangulitos, ponemos nuestras relaciones y le ponemos nuestros atributos y vemos la cardinalidad, ¿sí? Más o menos eso tuvieron que haber visto por ahí. Me pasé unas diapositivas ahorita para enseñarles el diagrama, pero se supone que también vieron, ¿sí? La parte de la cardinalidad, ¿sí? Donde entendieron que las relaciones entre las entidades pueden ser de 1 a 1, 1 a muchos, muchos a 1 o muchos a muchos, ¿sí? En el modelo entidad-relación. Porque en el modelo relacional, el muchos a muchos no se puede y se tiene que hacer algo más para resolverlo. Pero hasta aquí es lo que tuvieron que haber visto. Y ya sea que hayan trabajado la cardinalidad, como lo sugiere Peter Chen, con las patitas
la finalidad con una simbología parecida. Sí. Sí, pero al final del resumen, ya cuando termine la ciencia, para que no las lean, y seguramente también por ahí vieron estas acepciones de la cardinalidad, ¿no? Y son obligatorias, opcionales en las relaciones. Pero bueno, ya pasó, ya lo pasado, vamos a identificarlo y saberlo. Gráficamente sabemos que algo así es un diagrama entidad-relación. Hay rectángulos, hay óvalos, hay rombos y ya. Eso es un modelo lógico o conceptual. Conceptual. Ahí sí no es Juan de Chana. Conceptual. ¿Por qué? Porque solo me ayuda a entender. Si yo lo veo, pues está bien claro. Dice que los alumnos estudian asignaturas. Si asignaturas tiene esas bolitas, dice que la asignatura pues tiene un horario y un nombre. Y que el alumno pues tiene el nombre completo, número de cuenta, edad, nacionalidad y fecha de nacimiento. Pues ya lo entiendo, lo veo y es fácil de entender. Nada más porque es un modelo conceptual. Lo de los pasos, seguramente hicieron ejercicios y hasta ahí más o menos era su primer departamento. Luego viene lo que es, como ya visto, lo que es el modelo relacional. Ahora sí, este señor sé que es del que les hablaba. Edgar Franco es de los pioneros de las bases de datos relacionales, matemático que publicó los primeros artículos en los que está fundamentada todas las bases de datos relacionales. Les decía, también vamos a ver una tarea, no se las voy a explicar después, yo les aviso, y se va a llamar así, las 12 reglas de Koch, que ya compete a esta materia. Y dentro de esas 12 reglas de Koch hay una regla que se llama el principio de información. ¿Sí? Y el principio de información me habla, ¿sí? Estamos hablando del año en que publicó el señor Koch en los 70 sus artículos, donde no había nada de lo que ustedes ya conocen, ni de lo que yo conocí cuando estudié, o sea, hace mucho tiempo, muy lejano. Él propuso como principio de información que todo el contenido de las bases de datos, todo lo que tenía que ver con las bases de datos, tenía que existir en algún lugar, tenía que existir de forma explícita dentro de una tabla, en una columna, en un registro, ¿sí? Y ese principio de información lo siguen todas las bases de datos relacionales, todos los manejadores relacionales. Si un manejador es relacional, cumple con esa característica. ¿Cómo lo sabemos? Todos hasta este momento se supone que ya instalaron un manejador de base de datos, ya saben lo que es su usuario root, su usuario admin o su usuario system, dependiendo del manejador que utilicen. Ya accedieron al manejador y ya saben que ya existen tablas. No hicieron nada, solo instalaron, pero ya hay tablas. Yo puedo consultar la tabla de usuarios, puedo consultar la tabla de permisos, puedo consultar muchas tablas de configuración, porque todo lo que tiene que ver con la administración de una base de datos existe de manera explícita en una tabla, dentro de una columna, en un registro. ¿Sí? Entonces todas las bases de datos relacionales cumplen con eso. ¿Sí? Además, ya para pasar al modelo relacional, tuvieron que haber visto más conceptos, ¿sí? No solo los que ya mencionamos, sino además aquí cambia. Hay un cambio muy importante, sobre todo en la relación. ¿Sí? En el modelo entidad-relación, ¿qué dijimos que era una relación? Un verbo de asociación o lo que une dos entidades. ¿Sí? Pero en el modelo relacional, una relación es una tabla. Una relación es lo que se conocía en el modelo entidad-relación como la entidad. Si yo en el modelo entidad-relación decidí que había una entidad alumnos, en el modelo relacional puedo decir que una relación es alumnos.
de repente hay choques en los conceptos, ¿sí? Porque hay que entender bajo qué esquema estamos hablando. Si yo hablo de un modelo entidad-relación, la relación es el verbo de asociación. Ese es el rompito que me decía que el estudiante estudia o tiene asignadas asignaturas, ¿sí? Pero en el modelo relacional ya no hay ese rompito de asociación, ya no hay ese verbo. Y la relación se le conoce también como la tabla, como la entidad, ¿sí? Y además cambian los conceptos, sobre todo, por ejemplo, hay de grado y de cardinalidad, ¿sí? Una cosa es el grado en el modelo entidad-relación y otra cosa es el grado en el modelo relacional. Otra cosa es la cardinalidad en uno o en otro. Entonces hay que poner atención. Y además surgen más conceptos, ¿sí? Aquí ya surge algo que se llaman tuplas, ¿sí? Porque aquí ya no hablamos de solo conjuntos subjetivos, sino aquí ya hablamos de tablas de datos. Para el modelo relacional, yo ya necesito ejemplos de la información que estoy manejando. Ya lo veo en forma de tablas que tienen columnas, y ahora esas columnas son sus atributos, y que el registro en cada uno de esas tablas, en esos atributos, es un registro o tupla, ¿sí? Y además, ¿sí? En el modelo de entidad-relación solo se hablaba de claves, pero ya para el modelo relacional hay un montón de claves, ¿sí? No solo es una clave simple. Claves sigue siendo aquel atributo o atributos que identifica de manera unívoca un registro. Pero también ya hay claves candidatas. Claves candidatas son todos aquellos atributos que cumplen con la característica de unicidad en el registro. Por ejemplo, nosotros como personas tenemos muchas claves candidatas. Yo ya les dije, yo tengo un número de empleado, pero también tengo mi número de seguro social, pero también tengo mi CURP, y todos ellos son únicos, ¿sí? Si yo doy mi CURP, no hay otra persona con mis datos con mi propio CURP. Si yo doy mi número de seguro social, no hay otra persona con mi número de seguro social. Si yo doy mi número de empleado, no hay otro empleado con mi número de empleado. Todas ellas son claves candidatas, ¿sí? Y también existen por ahí, ahora sí, lo que es una clave primaria. La clave primaria es la clave candidata que el diseñador elige para que en su base de datos cumpla como identificador de su sistema. Por ejemplo, ustedes en sus AES, ¿sí? Siguen teniendo CURP, siguen teniendo RFC, siguen teniendo todos sus datos, su teléfono personal. Pero en el SAES, el diseñador decidió que el número de boleta va a ser la llave primaria que los identifique como alumnos, ¿sí? Esa es la clave. Ahora, estas claves pueden ser de dos tipos, una clave simple o una clave compuesta, ¿sí? Clave simple es cuando un solo atributo me sirve para distinguir a un registro. En su caso, la boleta no necesito combinarla con nada, porque no hay manera de que se repita su número de boleta. Mi número de empleado no lo tengo que combinar con nada, porque me hace único, igual que mi CURP, igual que mi RFC, etc. Pero existen casos donde un solo atributo no cumple con esa característica. ¿Qué ejemplo les tienes entonces? A ver, chicos, una clave compuesta. ¿En dónde necesitamos una clave compuesta? ¿Quién sabe? Una factura, por ejemplo, y para exactamente muy bien. ¿Qué hace única una factura? El número de factura. El número de factura. Muy bien, pero eso no es suficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque según el calendario fiscal, pues siempre tenemos que reiniciar el número de factura. Yo tuve una factura 5, 6 el año pasado, tengo una factura 5, 6, 20 este año y tendré una factura 5, 6, 20, 30 el siguiente año, ¿sí? No es viable
que los números no son infinitos, ¿sí? No son infinitos los números. Entonces, lo combinan con el año, ¿sí? Una factura, por sí sola el número de factura no me sirve como clave primaria. Pero si yo lo combino con el año, entonces esa factura ya es única. Hay una factura 1 del 2005, hay una factura 1 del 2010, hay una factura 1 de tal año, ¿sí? Ahí es cuando yo necesito claves compuestas, ¿sí? Ya existe un tipo que se llama claves compuestas. Y además, también hay claves alternativas. ¿Cuáles son las claves alternativas? Todas las candidatas que no fueron elegidas para ser claves primarias, ¿sí? Y también hay claves ajenas o foráneas. ¿Qué es una clave foránea? Es un atributo que no es propio de la relación del enunciado de la tabla, pero me sirve para vincularla o para relacionarla con otra tabla, otra relación, otra entidad, ¿sí? Y para identificar las claves foráneas, primero tengo que ser consciente de la cardinalidad. Yo no puedo poner llaves foráneas como a mí se me antoje. Las llaves foráneas van siempre en donde van a ser mis alumnos favoritos. ¿En dónde va la llave foránea? Si yo tengo cardinalidad, ¿dónde van las llaves foráneas? En algún lado. ¿Quién sabe? En la de muchos a muchos sería en la relación, ¿no? La tabla que sale de la relación. Fíjense, yo les dije, en el modelo relacional, donde tengamos esa n. no se puede. Esa no se puede. Yo tengo que tener, ¿me puedo poner así? Una tabla intermedia, porque esto no se puede. ¿Sí? Tengo mis tablas originales y esto se resuelve con una tabla intermedia donde el NaN queda en la tabla del medio. Pero eso lo explicamos ahorita. Aquí me interesan las claves foráneas. En el N, donde esté la tabla, donde vaya la N, aquí están las forenquis. Si aquí hay cardinalidad de 1, aquí no hay llave foránea. Aquí se recomienda que se unifique y que se revise, porque si está 1-1 quiere decir que a lo mejor es una sola entidad, ¿sí? Casi siempre en el modelo relacional tenemos 1 a n o n a n, y las llaves foráneas siempre van donde esté la n, ¿sí? Porque luego me hacen cada cosa y ponen llaves foráneas donde no van, ¿sí? Pero hay que entender la cardinalidad, por eso lo vamos a revisar, ¿sí? Entonces imagínense, en el modelo entidad-relación solo había claves, pero ya para el relacional hay un montón, ¿sí? Un montón de cosas y más conceptos todavía. Entonces gráficamente les decía que en el modelo relacional ya hay ejemplos de información, ya hay datos, ya tengo que ver qué es lo que realmente quiere el cliente, porque si no, no puedo llevar a cabo el proceso de normalización del modelo relacional. Y se ven como tablas, ¿sí? Un esquema relacional se puede... hay algunos maestros que lo ven en Excel y está bien, eso es correcto, ¿sí? Pero no es una forma bonita de trabajarlo. Al final se sintetiza en un diagrama de clases, ya es gráficamente más fácil de administrar, pero para hacer el proceso de normalización sí se puede llevar en Excel, por los ejemplos de los datos, ¿sí? Y ahora sí, ahí viene lo bonito que casi nadie ve, ¿sí? El álgebra relacional. El álgebra relacional es el fundamento de todo el modelo relacional, las bases de datos relacionales. Y directamente no lo vamos a ver, pero se implementa a través del SQL, ¿sí?
El álgebra relacional tiene dos campos de operación, que son las operaciones de conjunto y las operaciones relacionales. Las operaciones de conjunto pues son las básicas que ven en matemáticas, ¿no? De unión, diferencia, intersección, el producto cartesiano. Y las operaciones relacionales pues ya son la selección, la proyección, reunión, división, agrupación y algunas funciones, ¿no? Los ejercicios la verdad están muy bonitos, a mí sí me gusta la álgebra relacional, pero se ven de esta manera. Entonces les decía que cuando la gente estaba estudiando esta parte de cómo optimizar las consultas, pues entendía la mitad, porque toda la documentación estaba en términos de álgebra relacional, porque los artículos pues fueron escritos en su mayoría por matemáticos. Nos hablaban de estas cosas, ponían ahí funciones y expresiones que no todos entendían. También por eso hubo eso, ¿no? Lástima se lo perdieron, estaba muy bonito, muy divertido. Pero bueno, unificando conceptos, ¿sí? Hablando del modelo entidad-relación, tenemos que las entidades, ya dentro de, hablando del modelo relacional, se les llama relaciones, ¿sí? Los atributos siguen siendo atributos. Las llaves, en este caso en el modelo entidad-relación simple, hay claves, pero ya en el modelo relacional ya distinguimos entre llaves primarias, llaves foráneas y todas las demás que ya mencionamos. Los registros también se les puede llamar tuplas, pero les podemos seguir llamando registros. Y la relación que existía en el modelo entidad-relación ya no existe en el modelo relacional. Ese concepto ya no existe. Luego viene el proceso de normalización, ¿sí? Es un proceso, pues no complicado, ¿sí? Pero sí tiene que haber cierto grado de comprensión. ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, Sebastián. Me voy a acordarme. Fíjense, el proceso de normalización también pretende modelar la base de datos, pero el modelo resultante ya es un modelo lógico, ya es un modelo que sí se puede implementar en un lenguaje, ya es un modelo con el que sí se puede trabajar. Y además, este proceso de normalización trata de buscar las dependencias funcionales entre las relaciones, ¿sí? Es entender el problema, ¿sí? Y además darle sentido, darle lógica. Y además esta estructura relacional condiciona esas dependencias funcionales. No es solo decir que un estudiante está inscrito en una materia, ya es que esto funcione, decirle que un alumno que se identifica con su número de boleta está inscrito en N materias y que existe una tabla en medio que va a relacionar todo porque su cardinalidad es de muchos a muchos. Un alumno puede inscribir varias materias y en una materia puede haber varios alumnos inscritos. Entonces este proceso de normalización ya no solo es entender que existe esa relación entre alumnos y materias, sino ya es darle reglas, ya es darle forma y además restringir que cuando yo quiero insertar un alumno y lo quiero relacionar a una materia, la materia exista, ¿sí? Y que no exista duplicidad en los datos, que no lo registre 2 o 3 o 20 veces, ¿sí? Ya es un proceso que le da reglas a mi base de datos. También procuramos controlar la redundancia, porque no se elimina, la redundancia persiste o sigue por las llaves foráneas, ¿sí? Esa llave foránea es un pequeño grado de redundancia que me ayuda a vincular la información, ¿sí? Y bueno, todas las reglas de integridad de altas, bajas y cambios, ABCC es altas, bajas, cambios. En este caso, esas reglas de integridad son todo lo que ustedes seguramente experimentaron a la hora de insertar un dato y que el dato se validara.
Yo no puedo meter caracteres donde yo definí que era un numérico. Yo no puedo insertar una compra de un producto que no existe. Yo no puedo hacer muchas cosas. Pasar el tamaño de mi dato. Si yo definí es un campo de 5 posiciones, no le puedo meter 6 o 7. ¿Sí? Esas son las reglas de integridad de altas, bajas, cambio y cambios, ¿sí? Que existen. ¿Qué más? Bueno, aquí las premisas de la normalización, y esto también es importante, es que la información no se pierde. Seguramente hicieron ejercicios donde partían de una tabla, hacían primera, segunda y tercera forma normal y terminaban con 2 o 3 tablas a partir de una sola. Porque la tendencia en la normalización es separar en columnas o separar en tablas, ¿sí? Pero no se pierde la información. Yo a través de un query, de un join, siempre puedo regresar a la estructura anterior, ¿sí? ¿Qué más? No altera la dependencia funcional, pues porque está basada en la lógica del proyecto, ¿sí? Se reduce la redundancia, la expresión, asumida. Es que es más que explícito. Y ya, y los problemas de lógica en la administración, porque al tener el diagrama, pues es más fácil entender la problemática que volver a leer toda la documentación del requerimiento, que volver a ver todo el proceso, la documentación, ¿sí? Yo veo un esquema y me queda claro qué puedo y qué no puedo hacer a partir de la cardinalidad, las tablas y los tipos de datos. Los objetivos tienen que ver con eso, el proceso también. Y algo importante es que las formas normales son envolventes, yo no puedo saltármelas. ¿Sí? Eso sí tiene que quedar bien claro. Va a su primera forma normal y si no lo logro, no hay manera de llegar a la segunda. Y si no lo logro, no hay manera de llegar a la tercera. Me equivoqué en la primera y ya está todo mal, ¿sí? Por eso esos exámenes son bien fáciles de calificar. Primer error, todo está mal, ¿sí? Sí, esos eran para mí. Entonces, ahí sí puedo poner ejercicios largos, porque primer error y ya, todo mal, todo mal. ¿Qué hora tienen? ¿Qué dicen? 1:30. 1:30. Entonces sí la alcanzamos a ver. Alcanzamos a ver las primeras formas normales. Las formas normales son de memoria, ¿sí? No son de interpretación, no son de lo que yo entendí, porque entendemos mal, y mucho menos es lo que entendió el que entendió. Las tenemos que aprender tal cual. Además, ni siquiera están largas, un parrafito bien chiquito. Una relación está en primera forma normal, ¿sí? Sí y solo sí, todos los dominios simples subyacentes de los atributos contienen valores atómicos y monovariantes. Así se la tienen que saber. Y les voy a hacer examen. A ver, rápido. Segunda forma normal, primera. Tienen que aprender. ¿Qué es eso? ¿Verdad que sí? Y cuando era presencial los ponía a hacer planos. Se salvaron de las planas. ¿Por qué? Híjole, eso de que me expliquen qué entendieron. No. ¿Sí? Es textual. Primero dice una relación. ¿Qué digamos que es una relación? Una tabla. Una unión de dos entidades. Una tabla. Una tabla. ¿Sí? Una relación es una tabla. Y acabamos de ver. Atención, una relación es una tabla. Es decir, todas las tablas que conforman la base de datos tienen que cumplir con esta característica. ¿Sí? Una relación está en primera forma normal, sí y solo sí, todos los dominios. ¿Qué es el dominio? Hasta está conocido, por eso se los dejo igual, se lo tienen que aprender. Es el conjunto de valores posibles que puede tomar ese campo. Si yo hablo de una tabla, hablo de una tabla, ¿sí? Y cada columna son los atributos de esta tabla. Esta es una relación.
relación, la que quieran. Alumnos, artículos, ventas, como la que sea. ¿Sí? Y cada columna son sus atributos. ¿Sí? Sus atributos. Si yo hablo de alumnos, cada columna es número de boleta, nombre, apellido materno, dirección, todas sus atributos, pues sí, sus subatributos y demás. ¿Sí? Me dice que todos los dominios son estos, el conjunto de valores que puede tomar cada atributo. Y al decirme simples subyacentes de los atributos, es que cada columna tiene su propio dominio, no comparten dominios. Cada columna tiene su conjunto de valores posibles. Si yo aquí digo alumnos, si yo aquí digo boleta, yo aquí digo nombre, una cosa es lo que puedo guardar en la boleta y otra cosa totalmente diferente lo que puedo guardar en el nombre. Aquí a lo mejor defino que son enteros y a lo mejor aquí digo que son caracteres. Aquí digo que son 7 posiciones, aquí puedo decir que son 50. Ese es el dominio, ¿sí? El conjunto de valores posibles de cada atributo. Entonces ahí dice que esta relación va a estar en primera forma normal si cada dominio de cada columna cumple con esas dos características. Una, que contiene valores atómicos. ¿Sí? ¿Qué es un valor atómico? Que ya no se puede dividir, que está en su mínima expresión. Errores típicos, nombre. Si yo en el nombre estoy incluyendo apellido paterno y apellido materno, no es atómico. ¿Sí? Una cosa es nombre, apellido paterno, apellido materno, ahí ya es atómico. Otro ejemplo común, dirección. Dirección no es atómico. Dirección se subdivide. Calle, número, colonia, etc., lo que te interese. Eso es atomicidad. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve la atomicidad? Dividiendo en columnas. ¿Sí? Si un valor no es atómico, lo divido en columnas. No saco nuevas tablas, porque eso también me pasó. Que dice, la dirección no es atómica. Ah, pues creo otra tabla que se llame direcciones. No se crea otra tabla. Se subdivide solo en columnas. ¿Hasta aquí todo bien? No he terminado. Eso solo es atomicidad. Si me quedo ahí, no llegué a la primera forma normal. ¿Sí? La más difícil, monovalencia. ¿Sí? Etimológicamente, ¿qué es monovalencia? Valor. Un valor. ¿Sí? Siempre apelen a su etimología básica. Mono, uno. Valor, pues valor. ¿Sí? Un solo valor por ocurrencia. ¿Qué significa eso? Eso es lo más complicado de entender en la primera forma normal. Porque siempre me dicen, pues que no se repitan datos. ¿No dice eso? ¿En dónde dice que no se repitan datos? ¿Dónde dice ahí que no se repitan datos? No dice eso. Ese es un gran problema que tengo con todos los youtubers ahí que se creen muy sabios y suben. Que no se repitan datos. Caramba. No dice eso. Dice un solo valor por ocurrencia. ¿Qué significa? Primero, que tengo que saber qué estoy revisando. ¿Qué estoy revisando? Alumnos. ¿Qué tengo entonces que revisar? Que cada alumno tenga solo un número de boleta. Que cada alumno solo tenga un registro de nombre. Que cada alumno
alumno tenga solo un registro de dirección, que cada alumno tenga un solo registro en teléfono. En el momento donde yo digo, el alumno tiene 2 o 3 teléfonos, ya no es monovalente. ¿Sí se entiende? Pero no es que los datos se repitan, es monovalencia, un valor por ocurrencia. Pero lo importante o la clave está en saber que estoy revisando. Si yo no tengo o no me queda claro que estoy revisando, voy a buscar los datos que se repitan y entonces voy a empezar a hacer una subdivisión de tablas que voy a llegar a tercera sin saber por qué. ¿Sí? Necesito saber qué reviso. Si son libros, entonces digo, a ver, el libro tiene un solo nombre, el libro tiene un solo ISBN, el libro tiene solo un número total de páginas, eso es monovalencia. El libro tiene N autores, ya no es monovalente. ¿Sí? ¿Seguros? Ok. Dime. Por ejemplo, si el alumno tiene 2 números de teléfonos, ¿cuál agarras y piensas en el que no agarras? Ahí, por ejemplo, fíjense, hay 2 cosas. La monovalencia se resuelve dividiendo en tablas, ¿sí? Pero hay un caso en particular, que es el que dice su compañero. ¿Qué pasa si los alumnos en general, por eso necesitas los ejemplos de los datos? Si tú empiezas a revisar y checas que la mayoría tiene un número de teléfono y que uno que otro tiene 2, ¿sí? Pero los tiene juntos, no sabes. No vas a crear toda una tabla para poner puros números de teléfono, ¿sí? Porque no es un subconjunto de datos, ¿sí? Ahí depende, hay que evaluar. Si los datos, por ejemplo, en el teléfono, solo son de 1 a 2, si lo puedes dividir en 2 columnas y pones teléfono 1, teléfono 2, porque viendo la información, sabes que no va a haber más de 2, ¿sí? Pero cuando no es un solo dato, cuando son más, y además no son solo 2, sino son 5, 6, y a veces 8, y a veces 20, y a veces nada, es otra cosa. Por ejemplo, las inscripciones, ¿no? Hablando aquí de los alumnos y sus materias. Si yo juntara en un solo archivo sus comprobantes de inscripción, ¿sí? Ahí sí voy a ver que hay para cada alumno muchas materias con muchos horarios y se repite varias veces. O hay más bien ocurrencias muy variadas. Hay desde alumnos que tienen 4 materias inscritas y hay alumnos que tienen 10, 12. Los que no quieren tener vida y los que de plano están muy perdidos, ¿no? Hay mucha variación. Ahí sí, hay que dividir en tablas. Pero la división de tablas no es como a mí se me antoje. Hay reglas, ¿sí? Entonces, algo importante en las reglas, eso que se lo puse. No, aquí les dejé el ejemplo completo de la factura. Vemos esto y ahorita vemos las reglas. Fíjense, este ejemplo, ¿se acuerdan la clase pasada que les enseñé 2 libros? Uno naranjita que les dije, este es un resumen y este está bueno. En el resumen viene este ejemplo. En el libro naranjita de datos que les dije, este es como un resumen, en ese viene ese ejemplo. En ese naranjita dicen, perdón si me bajo el cubrebocas, pero ya me sofoca. Nada más estamos lejos, no les sale mucho también. Directo. Ahí dice, viene este ejemplo. Suponiendo que analizamos estas facturas, pero ahí, ojo en lo rojo, considérese que es una sola tabla, que es un solo archivo de Excel, donde estamos registrando en un solo archivo, pues en este caso la sucursal y el número de factura, una fecha, una forma de pago, un código de cliente, el nombre de un cliente, el código de los artículos que le está comprando ese cliente, la descripción del artículo que está comprando, la cantidad que está comprando, el precio unitario, el subtotal, en este caso del precio por la cantidad y el total facturado por cada cliente en cada factura.
En este caso, si estamos hablando de la primera forma normal, estamos hablando de que voy a analizar columna por columna, ¿sí? Que sus datos cumplan con atomicidad y con monovalencia, ¿sí? Y voy y digo, la primera está muy fácil, porque ahí dice sucursal y número de factura. ¿Qué problema tengo ahí? Atomicidad, ¿sí? Atomicidad, tengo un problema de atomicidad porque son dos datos en una sola columna. ¿Cómo lo resuelvo? Parto la columna y digo, por un lado la sucursal y por el otro lado el número de factura. Y aquí viene el primer problema, la primera pregunta. Ah, pero la premisa de la normalización me dice que no hay pérdida de información. ¿Qué pasa con el guioncito? ¿Ya se perdió? ¿Qué pasó con el guioncito? Si ahí la normalización me dice que yo no puedo perder información. ¿Qué pasa con el guioncito? Como tal es un carácter de formato, ¿sí? Que yo puedo volver a colocar concatenando. Todos llevaron algo de programación, aunque digo algo, si no lo hicieron en bases de datos, la concatenación, por ahí en programación saben que existe la concatenación, ¿cierto? En las bases de datos también, en el lenguaje SQL existe una función que es la concatenación. Yo puedo concatenar si, como la premisa de la normalización es que no pierdo información y que aunque internamente yo lo dividí para evitar errores de almacenamiento, para evitar que me metan, por ejemplo, otro carácter. Así como está el dato, piénsenlo así, ¿qué tipo de dato tendría que tener para que me aceptara el 02-500? ¿Qué tipo de dato? Un texto o un carácter para poder guardar el guioncito. Pero al dejarlo tan abierto, mi usuario puede meter lo que se le dé la gana. ¿Qué hay dentro de los caracteres? Letras, otros caracteres especiales, símbolos, cosas que ni siquiera sean números, a lo mejor sucursales que ni siquiera existan, ¿sí? Ese es el problema también con los tipos de datos. Pues las bases de datos tienen muchísimo análisis y muchísimo trabajo, que seguramente se dieron cuenta en la materia pasada. Esto por eso solo es un resumen, ¿no? Entonces, por eso es que dividimos, porque yo tengo que llegar al dato, a la unidad mínima de información que comentábamos. La atomicidad me ayuda a eso, a llegar al dato, a la unidad mínima. Ahí en el título es bien explícito y me lo dice, sucursal y número de factura, pero no siempre es tan explícito, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenemos el primer problema de atomicidad. Se resuelve dividiendo la columna. Y lo puedo dividir porque tengo la manera de volver a regresar esa columna de esta manera. Aunque internamente para mí sean dos columnas, yo se la puedo pintar al usuario en su formato, en su formulario, en su reporte, en donde lo quiera ver, así, con un guioncito. Concateno un campo, concateno el guioncito y concateno la otra columna. ¿Sí se entiende? ¿Hasta aquí todo bien? Ok, seguimos entonces. La fecha de la factura es atómica, ya platicamos que sí. Cuando yo estudiaba, no, pero ahorita sí. ¿Qué es eso? Oye, Express. Ya me estás diciendo bien. Estas arrugas han valido la pena. La fecha en ese entonces no era atómica, se tenía que dividir para poder validar día, mes, años. Pero ahorita sí, ya es atómica. ¿Por qué? Porque existe un tipo de dato explícito que soporta las características de una fecha, ¿sí? Que me dice si esa fecha es válida, que me regula esa parte. Entonces ese ya es atómico, palomita entonces. La forma de pago, pues ya no hay manera de dividirla, es solo uno o dos caracteres, ¿no? Ya es atómico. El código del cliente ya es atómico, ¿sí? No le puedo quitar nada.
no hay manera ahí como de separarlo. El nombre del cliente está marcado como un nombre simple, algo sencillo para identificar en el momento quién está solicitando la facturación. Ya es atómico. Si yo viera en el conjunto de datos que sí se toma el nombre completo con los apellidos correspondientes, no cumpliría con la atomicidad y yo tendría que separarlo. ¿Sí? Por eso es importante el conjunto de datos que observamos a la hora de normalizar. El código del artículo tampoco ya no lo puedo dividir, ni tampoco nada el nombre del artículo, ni la cantidad, ni el precio, ni el total, ni el total. Ya todos esos son atómicos. Por atomicidad lo único que hice fue dividir el primer campo en dos columnas, por un lado la sucursal y por el otro lado el número de factura. Pero no es todo, le falta la parte más interesante, que es la monovalencia, ¿no? Entonces ahora sí, empezamos a ver. Para la monovalencia les decía, lo primero es saber qué estoy revisando. Si yo lo veo, digo, es un conjunto de facturas, ¿sí? Yo le puse facturas, pero lo hubieran puesto como ustedes quisieran. El que analiza es el que decide. Si para él son ventas, pues son ventas. Si son, ¿qué otra cosa se les ocurre? Notas de remisión, son notas de remisión. Si son pedidos, bueno, es el nombre como el que yo identifico al conjunto de datos, a la relación, ¿vale? En este caso, ahí dice facturas, son facturas. ¿Qué tengo que revisar? Que cada factura pertenezca a una sola sucursal. Que cada factura solo tenga un número de factura. Que cada factura solo tenga una fecha de facturación. Que cada factura solo tenga una forma de pago. Que cada factura le pertenezca a un solo código de cliente y por ende un nombre de cliente. Que cada factura tenga solo un código de artículo y ahí ya no pasa nada, ¿sí? Que cada factura tenga solo un nombre de artículo, tampoco. Dentro de cada factura hay diferentes conjuntos de artículos que esta persona está comprando, ¿sí? Eso ya no es monovalente, pero yo tengo que ir analizando todo, ver ese conjunto de datos que ya no son monovalentes y ver, por ejemplo, la cantidad tampoco es monovalente. Si yo lo analizo así, observo que realmente solo hay 3 facturas, ¿sí? Hay una factura 500 de la sucursal 1, hay una factura 501 de la sucursal 1 también, y hay otra factura 500 pero de la sucursal 2. En resumen, solo hay 3 facturas. Todo lo demás son conjuntos de productos que están dentro de cada factura. Hasta aquí no son monovalentes, pero el total sí, porque solo hay un total de factura por factura. Aquí tenemos ese problema de la monovalencia. Es importante que lo entiendan así, porque si lo quieren ver como, pues vamos a ver qué se repite, pues se repiten un montón de cosas, ¿sí? Y van a querer hacer, pues los clientes y por allá los artículos, y van a querer hacer cosas que ni entienden por qué, pero ya lo separan, ¿sí? No es así. Entiendo que reviso y veo si es monovalente, ¿sí? ¿Qué hora tiene? ¿Y es dicho, no? 50 también. 10 para las 2. 5 minutos y nos va. ¿Vale? Termino la primera y terminamos la siguiente. Aquí ya detecté que no hay monovalencia, ¿vale? La monovalencia, les decía, se resuelve dividiendo entre tablas. Pero la división en tablas no es como yo quiera o como yo me dé entender. Tiene reglas, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para dividir esta tabla en 2? Primero, cada tabla resultante tiene que tener un nombre. Si yo voy a sacar un conjunto de datos, tengo que tener una forma de identificar esos datos, ¿sí? Si yo estoy diciendo facturas y voy a sacar ese conjunto de datos, reviso qué datos son y le tengo que dar un nombre, ¿sí? Para poder seguir con el proceso de normalización.
Después, necesito identificar tanto llaves primarias como foráneas, porque no puedo dejar solo tablas aisladas. Si yo dejo una tabla de facturas y otra tabla de lo que saque con el nombre que yo le quiera poner, pero no identifico llaves primarias y foráneas, el proceso está mal, porque están siendo tablas aisladas. Se perdió la relación o la dependencia funcional entre los datos. ¿Sí? Entonces, fíjense, para este ejemplo, aquí está explicado para los que no me hayan entendido, lo puedan repasar. Aquí también se los escribo, aparte de monovalencia y la felicidad de que se hace. Pero en resumen es esto. Tengo primero que ya dividí aquí este ya es el resultado final. Dividí sucursal y dividí número de facturas. Dejé en la primera tabla, que es la original de factura, los datos que sí son monovalentes, los datos que aparecen una sola vez por ocurrencia, donde yo dije, una factura solo pertenece a una sucursal, sí, una factura solo tiene un número de factura, sí, todo eso se quedó arriba, incluido el total de la factura, que les dije, aunque estaba al final, pero solo hay un total por factura, ¿no? Y se quedan facturas. A lo de abajo, yo lo analizo. En este caso le puse detalle de factura, pero le pudieron haber puesto artículos vendidos, artículos de la venta, artículos de la factura, como ustedes quieran, pero que identifique o que de alguna forma sea representativo para ustedes lo que están sacando, ¿no? Lo que queda abajo. En este caso yo le puse detalle de factura, pero les dije puede tener muchos números. Ustedes decidan siempre y cuando lo entiendan. ¿Sí? Yo tengo que identificar primero las llaves primarias, las foráneas, y tengo que tener clara la cardinalidad. Yo estoy observando que por cada factura hay varios productos comprados. Que si yo digo factura 500 de la sucursal 1, voy a ver que hay 3 productos. Que si digo factura 501 de la sucursal 1, solo hay un producto. Que si veo factura 500 pero de la sucursal 2, hay 2 productos. Eso quiere decir que mi cardinalidad es de 1 a muchos. Esa es muy importante, porque me dice dónde tengo que identificar primero qué cosa. Al yo saber esto, quiere decir que primero tengo que identificar la llave primaria acá arriba y después tengo que identificar acá la llave foránea, porque es lo que me va a dar la relación. Y tengo que definir también aquí la correspondiente llave primaria, ¿sí? Pero es importante que yo identifique esto o lo voy a hacer mal. Voy a poner claves donde no van, ¿sí? Empezamos por esto, mi relación de facturas. ¿Qué hace única mi factura? ¿Sí? Y aquí tengo ese caso, tengo una factura 500, pero en dos diferentes facturas 500. Una es de una sucursal y otra es de otra. Así como están los datos, solo con esos 2 campos ya hago único el registro. Yo ya puedo distinguir de manera unívoca cada factura. Entonces yo determino que en mi primera relación no tengo atributos que de manera única, ¿sí? Como llaves simples, cumplan con el atributo de unicidad. ¿Por qué? Porque tengo n facturas por sucursal, tengo n facturas con el mismo número, tengo n facturas por fecha, tengo n tipos de pago, ¿sí? Con el mismo tipo de pago. O sea, no hay un atributo que por sí solo me distinga cada factura. Los claves primarias simples no hay, ¿sí? Necesito buscar qué hace única cada factura. Y por eso elegí sucursal y número de factura. Y esta es una llave primaria compuesta, ¿sí? Luego, para no perder la dependencia funcional
relacional entre los datos, tengo que mantener esa llave primaria como llave foránea. Por eso se queda abajo. Y eso que me permite relacionarlas. Esa es la pequeña redundancia que sí puedo tener. Y ahora necesito identificar la llave primaria de mi segunda relación. ¿Qué hace único cada registro? También si lo analizo campo por campo, no hay un atributo que por sí solo me dé una llave simple, ¿sí? Tengo que buscar llaves compuestas. Y en este caso la única combinación es esa. ¿Sí? Hasta aquí nos quedamos y lo retomamos la semana especial. Yo sé que es complicado. Y más después de vacaciones.